Hola, soy Blanca Irene Fonseca Huertas, estudiante de Psicología de Uniminuto. En esta oportunidad les voy a dar a conocer mi proyecto de clase de Introducción a la Investigación, el cual está basado en la investigación cuantitativa, y por ello les hablaré de las etapas de este tipo de investigación basada en el libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista de la editorial McGraw-Hill, publicado en Colombia en el año 2014 en su sexta edición. La investigación cuantitativa está conformada por las siguientes fases: fuentes de ideas para una investigación, planteamiento del problema, la revisión de la literatura y construcción del marco teórico, definición del alcance de la investigación, la formulación de hipótesis, la concepción y elección del diseño de investigación, la selección de la muestra, la recolección de datos, el análisis y el reporte de resultados. La primera fase hace relación a las fuentes de ideas para una investigación. Se originan a partir de ideas, las cuales pueden derivarse de distintas fuentes. Las ideas deben ayudar a resolver problemáticas, aportar conocimientos, generar interrogantes, para lo cual deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras, y de cuyas fuentes son experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones o informaciones de Internet. La segunda fase es el planteamiento del problema. Implica unos elementos como los objetivos, las preguntas de investigación, justificación de la investigación y la viabilidad de la investigación o estudio. La tercera fase se relaciona a la revisión de la literatura y construcción del marco teórico, de cuyas funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios, ayudar a formular hipótesis y proveer un marco de referencia. Al elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar literatura, y esta consiste en redactar su contenido, hilando párrafos, citando apropiadamente las referencias. Y una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías, y una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. Las funciones más importantes son explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. La cuarta fase es la definición del alcance de investigación. Estos resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio, y dependen de los objetivos del investigador, y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. La quinta fase es la formulación de hipótesis. Hay que tener en cuenta que las hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables, y sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teorías. Entre sus características están referirse a una situación real, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos, y deben ser definidas conceptual y operacionalmente, ser claras, verosímiles, observables y medibles, y relacionarse con técnicas disponibles para probarse. La sexta etapa es la concepción o elección del diseño de investigación, que tienen como propósito responder preguntas de investigación, cumplir los objetivos de estudio y someter las hipótesis a prueba. La séptima fase es la selección de la muestra. Se analizan los conceptos de muestra, población, tamaño de la muestra, representatividad de la muestra y procedimientos de selección. La octava fase es la recolección de datos. Implica elaborar un plan desarrollado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico, y una vez recolectada la información se procede a cómo se va a analizar y responder el planteamiento del problema. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales o hipótesis y estudios previos o teorías. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible y siguen un patrón predecible y estructurado, y estos estudios pretenden confirmar y predecir los fenómenos investigados. También refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes del fenómeno o problema. Las preguntas versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o la investigadora revisa literatura, que para este caso serían las noticias, y resultados estadísticos donde se manifiesta el buen desempeño del colegio, y a partir de ahí se construye un marco teórico, y de él se deriva una o varias hipótesis. Es importante tener en cuenta que de las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables.
se hace con el propósito de confirmar información que se tiene a nivel distrital, pues con anterioridad se conoce que el colegio es bueno convivencial y académicamente y el tipo de pregunta nos conduce a una investigación cuantitativa. Así las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos contenidos en las hipótesis. La 10ª fase es el análisis. El análisis se realiza tomando en cuenta niveles de medición de las variables y mediante la estadística. El análisis de datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando el programa computacional como SAS y Minitab, y hay otros. Como 11ª fase tenemos el reporte de resultados. Aquí se da a conocer los resultados del proceso cuantitativo y se comunican los resultados de estudio. Antes de elaborar el reporte de investigación, debe definirse a los usuarios, ya que el informe debe adaptarse a ellos. Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o no académico. Los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturaleza y la extensión del informe de investigación. Las secciones más importantes de un reporte de investigación académico son la portada, el índice, las palabras clave, el cuerpo del documento, el cual hace referencia a la introducción, al marco teórico, al método, a los resultados. También el reporte debe llevar la discusión, las referencias o bibliografías y apéndices. Para mi caso me centré más en la fase de recolección de información y para dar inicio a esta fase hay que tener un plan de investigación que tiene que ver esencialmente con el planteamiento del problema, el cual consta del objetivo y la pregunta. Para mi investigación es objetivo: analizar el grado de satisfacción en los padres y madres de familia sobre la educación impartida en el Colegio Rodolfo Ginás y la pregunta: ¿cuál es el grado de satisfacción que sienten los padres y madres de familia que se imparte, de educación que se imparte en el Colegio Rodolfo Ginás? En el plan se debe determinar cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. Las fuentes van a ser 100 padres de familia en un colegio distrital de Bogotá llamado Rodolfo Ginás. También en dónde se localizan tales fuentes. La muestra seleccionada de 100 padres y madres de familia se van a localizar dentro de la institución en las dependencias del colegio durante la entrega de boletines. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Para este caso se utilizará la encuesta porque nos brindará información precisa, válida y confiable. La encuesta llevará las siguientes preguntas. ¿Cómo califica la educación que recibe de su hijo o hija en una escala de excelente, bueno, regular o mala? Una segunda pregunta: ¿qué es lo que hace usted que se sienta satisfecho o insatisfecho con la educación que imparte en el colegio? Otra pregunta es: ¿qué le recomendaría al colegio y por qué? El plan se nutre de diversos elementos, variables, conceptos o atributos, las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles. Las variables, conceptos o atributos a medir como contenidos del planteamiento, hipótesis o directrices del estudio. Para esta investigación, las variables a medir son el grado de satisfacción de la educación impartida en el colegio distrital y, en segunda instancia, el grado de calificación que se le va a dar a la institución en una escala de valores de excelente, bueno, regular o malo. Las definiciones operacionales. La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual las variables serán medidas o analizadas. Y la muestra, compuesta por 100 personas entre padres y madres de familia del colegio Rodolfo Ginás. Los recursos disponibles, la encuesta y el tiempo que van a necesitar las personas para contestar se calcula de unos 10 minutos como máximo, y del investigador sí se requiere mayor tiempo porque está dependiendo de la organización de la reunión, de la directiva, de los docentes y de otros aspectos que involucran la institución. Muchas gracias y espero que esta información les sirva en sus trabajos de investigación cuantitativa.